¿Alguna vez te has preguntado cómo Caín, uno de los primeros hijos de Adán y Eva, pudo haber encontrado esposa y tenido un hijo? Si ellos eran, supuestamente, los únicos seres humanos en ese momento. A primera vista, esto parece un verdadero misterio. Pero si nos sumergimos con atención en las entrelíneas de la Biblia, encontraremos pistas fascinantes que podrían arrojar luz sobre esta antigua pregunta. En este video, vamos a explorar esta enigmática historia y te aseguro que la respuesta te va a sorprender. Así que, si te apasionan los misterios bíblicos, suscríbete al canal, dale like y comencemos. La creación de Adán y Eva marca uno de los momentos más significativos de la Biblia. Dios formó a Adán del polvo de la tierra y le dio vida al soplar en sus narices. Más tarde, creó a Eva a partir de una costilla de Adán, estableciendo no solo la primera pareja humana, sino también el punto de partida de toda la humanidad. Entre los hijos de esta primera pareja estaban Caín y Abel. Caín se dedicó a trabajar la tierra como agricultor, mientras que Abel se convirtió en pastor de ovejas. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Caín presentó frutos de la tierra, y Abel, las mejores partes de su rebaño. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. ¿Por qué? Aunque la Biblia no lo explica con detalle, muchos interpretan que la diferencia estuvo en la actitud del corazón y la calidad del sacrificio ofrecido. Esto provocó en Caín una ira profunda, que pronto se transformó en envidia. Consumido por sus emociones, Caín invitó a Abel al campo, y allí, en soledad, lo mató. Fue el primer asesinato en la historia de la humanidad. Dios confrontó a Caín, quien intentó evadir su responsabilidad. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero no pudo ocultar la verdad. Como castigo, Dios lo maldijo. La tierra ya no le daría fruto y sería un errante por el mundo. Caín, temiendo por su vida, expresó su miedo de que cualquiera que lo encontrara lo mataría. Aquí surge la gran pregunta: ¿quiénes eran esas personas de las que Caín temía? La Biblia nos dice que Caín se alejó de la presencia de Dios y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Allí, conoció a su esposa y tuvo un hijo llamado Enoc. Incluso construyó una ciudad que llevó el nombre de su hijo. Pero, ¿de dónde salió su esposa? El texto bíblico no da detalles explícitos. Solo dice: y conoció Caín a su mujer. Esta omisión ha generado muchas interpretaciones a lo largo de los siglos. Una interpretación común es que Caín se casó con una de sus hermanas o parientes cercanas. Génesis 5:4 nos dice que Adán tuvo hijos e hijas, aunque no se mencionan todos por nombre. Si los primeros seres humanos vivieron cientos de años, es muy posible que hubieran tenido muchos descendientes en un tiempo relativamente corto. Otra teoría plantea algo más polémico, que Dios pudo haber creado a otros seres humanos además de Adán y Eva. Aunque esta idea no tiene mucho respaldo entre los intérpretes tradicionales, algunos la consideran una manera de reconciliar el relato bíblico con hallazgos antropológicos sobre antiguas comunidades humanas. Y no olvidemos el temor de Caín: cualquiera que me hallare me matará. Dios mismo le puso una señal para protegerlo. Este detalle sugiere que ya existía una población humana considerable, más allá de los personajes principales del Génesis. Aunque la Biblia se enfoca en unos pocos personajes, sabemos por Génesis 5:4 que Adán vivió 930 años, y durante ese extenso periodo tuvo hijos e hijas. Esto sugiere que la población humana pudo haberse expandido rápidamente a partir de la primera familia, incluso sin necesidad de suposiciones externas al texto bíblico. Algunos estudiosos han sugerido que podrían haber existido sociedades humanas más extensas en la antigüedad, más allá de lo que narra Génesis. Esta idea se apoya en descubrimientos arqueológicos que evidencian comunidades organizadas y vestigios humanos datados en épocas muy tempranas. Estos hallazgos parecen apuntar a un escenario más amplio en cuanto a la presencia de seres humanos primitivos, lo que ha llevado a algunos investigadores a proponer que quizás hubo otros pueblos fuera del linaje directo de Adán y Eva. Sin embargo, es muy importante subrayar que esta es una interpretación especulativa. La narrativa bíblica
al menos en su forma tradicional, no menciona directamente la existencia de otros grupos humanos fuera de la descendencia de Adán. El enfoque del texto está en su familia y en el desarrollo del pueblo de Dios a través de generaciones específicas. Volviendo a la historia de Caín, la teoría más ampliamente aceptada entre los estudiosos cristianos y judíos es que él se casó con una de sus hermanas, o tal vez una sobrina. Aunque puede sonar chocante desde nuestra perspectiva moderna, en aquel entonces no existía la ley mosaica que prohibiera tales uniones, y en un mundo con una población tan limitada, era la única opción viable para la continuidad de la humanidad. Génesis 4:1 nos narra el nacimiento de Caín, pero curiosamente no se menciona de forma explícita cuándo nace Abel. Tampoco se especifican los intervalos entre los nacimientos de otros hijos. Esto ha llevado a algunos teólogos a pensar que entre esos eventos pudieron haber nacido muchos más hijos e hijas. Y esto se refuerza en Génesis 5:4, donde leemos que Adán tuvo hijos e hijas. Aunque la Biblia no nombra a estas hijas, su existencia parece indiscutible para la lógica del relato. En los tiempos antiguos, los matrimonios entre parientes cercanos no solo eran aceptables, sino necesarios. Era parte del diseño inicial. Por ejemplo, los hijos de Noé, después del diluvio, repoblaron la tierra con sus esposas. La lógica indica que ellos también tuvieron que unirse a parientes cercanos. Abraham se casó con Sara, su media hermana, como vemos en Génesis 20:12. Isaac, su hijo, se casó con Rebeca, su prima. Jacob, nieto de Abraham, se casó con Lea y Raquel, hijas de su tío Labán. Estas uniones eran comunes en su contexto y no fueron condenadas por Dios en ese momento. Fue solo más adelante, con la ley de Moisés, que se establecieron prohibiciones claras contra este tipo de matrimonios, especialmente por razones de salud genética y orden social en un pueblo más numeroso. Es curioso cómo la Biblia se enfoca tanto en figuras como Caín, Abel y Set, pero apenas menciona a otros hijos e hijas de Adán y Eva. Este enfoque narrativo es comprensible. No hay espacio suficiente para contar todas las historias. La Biblia tiene un propósito teológico, no enciclopédico. No obstante, esta selección crea una especie de silencio alrededor de muchos personajes que también formaron parte del inicio de la humanidad. Ahí es donde algunos textos apócrifos, como el libro de los Jubileos, entran en escena. Este libro, también conocido como el Pequeño Génesis, expande varias narrativas bíblicas, incluyendo la historia de Adán, Eva y sus hijos. En él se mencionan incluso los nombres de algunas de sus hijas y se exploran aspectos no incluidos en el Génesis tradicional. Ahora bien, es importante aclarar que el libro de los Jubileos no forma parte del canon bíblico oficial de la mayoría de las denominaciones cristianas ni del judaísmo rabínico. Su autoría es incierta y contiene interpretaciones diferentes que no siempre se alinean con el texto sagrado reconocido. Aún así, este tipo de literatura nos permite vislumbrar cómo algunas comunidades antiguas entendían y expandían los relatos bíblicos. Testamento y legado de las primeras generaciones. Al profundizar en el libro de los Jubileos en busca de información sobre las hijas de Adán y Eva, encontramos referencias a dos figuras femeninas claves, Awan y Asura, identificadas como esposas de Caín y Set, respectivamente. Aunque sus nombres no aparecen en la Biblia canónica, estos textos apócrifos ofrecen una narrativa complementaria que muchos han considerado con interés. En Génesis 4, 16-17 leemos: Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Caín conoció a su esposa, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Luego Caín edificó una ciudad, y la llamó Enoc, como su hijo. Según algunas tradiciones judías, Awan, también conocida como Kelima, fue la esposa de Caín. Su nombre, asociado con raíces hebreas o fenicias, ha sido interpretado como vicio o potencia, reflejando quizás tanto la fuerza con la que marcó el linaje de Caín, como los desafíos que enfrentaron como familia. La aparición de Awan en la historia sugiere que cuando Caín fue desterrado, ya existía una población mayor a la mencionada explícitamente en Génesis. Diversos estudiosos afirman que el exilio de Caín pudo haber durado hasta 300 años, tiempo en el cual Adán y Eva, junto a sus descendientes, podrían haber tenido decenas de hijos e hijas. De hecho, Génesis 5:4
señala que Adán engendró hijos e hijas, lo cual da lugar a la posibilidad de que Caín se haya unido a una hermana o sobrina, como era culturalmente aceptado en esa etapa de la humanidad. La longevidad de los patriarcas antediluvianos refuerza esta idea. Adán vivió 930 años, Set 912 años, y su descendencia directa alcanzó edades similares. El caso más conocido es el de Matusalén, quien vivió 969 años, Génesis 5:27. Estas cifras impresionantes han sido explicadas por teorías que incluyen desde condiciones ambientales ideales en la Tierra antes del diluvio, hasta una genética más pura y robusta en los primeros humanos. No fue sino hasta Génesis 6:3 que Dios declaró: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Pero serán sus días 120 años, marcando así el inicio de una progresiva reducción de la longevidad humana». De esta forma, cuando Caín tomó esposa, probablemente ya había una comunidad amplia de descendientes de Adán. A partir de entonces, los matrimonios entre parientes fueron algo natural y necesario, hasta que la población fue suficientemente grande, y Dios introdujo leyes más estrictas para preservar la salud genética y el orden social, como vemos más adelante en la ley mosaica. Volviendo al libro de los Jubileos, encontramos también la figura de Asura, identificada como la esposa de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Su nombre, que evoca el cielo azul o el lapislázuli, simboliza pureza y espiritualidad. En algunas tradiciones, se dice que Asura fue primero esposa de Abel y tras su muerte se unió a Set. Esta unión fue esencial para continuar la línea justa de la humanidad. De esta descendencia nació Enos, el primero en invocar el nombre del Señor, según Génesis 4:26. También destaca Enoc, conocido por caminar con Dios, y Noé, descendiente directo de Set, quien fue el elegido por Dios para preservar la humanidad durante el diluvio. Estas dos genealogías, la de Caín con Awan y la de Set con Asura, nos muestran un contraste fascinante, una marcada por la rebelión y el juicio, y otra por la obediencia y la bendición. Ambas, sin embargo, reflejan la dualidad humana, nuestra capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre seguir los caminos de Dios o apartarnos de ellos. La Biblia, en su sabiduría, no pretende relatar cada detalle de la historia humana, sino enfocarse en lo esencial, la relación entre Dios y la humanidad. Como nos recuerda Isaías 55:8-9, «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». Esto nos invita a aceptar que hay misterios que escapan a nuestra comprensión, y que lo más importante es confiar en Dios, seguir su palabra y buscar su voluntad. La historia de Caín y su esposa nos recuerda que, aunque no tengamos todas las respuestas, la Biblia nos invita constantemente a pensar, a cuestionar y a descubrir nuevas capas de significado. Lo importante no es solo quién fue la esposa de Caín, sino lo que esta pregunta nos enseña sobre la condición humana, el pecado, la misericordia divina y el inicio de nuestra historia común. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que Caín se casó con una hermana? ¿O piensas que hubo más seres humanos fuera del Edén? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para más contenido bíblico como este. Hasta la próxima. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees en la información presentada por el libro de los Jubileos, aunque sea considerado apócrifo? ¿Quién crees tú que fue la esposa de Caín? Déjanos tu comentario abajo y comparte tus pensamientos con nosotros. Tu opinión es muy importante. Gracias por ver. Abrazos y que Dios te bendiga.